Despois da regata Frinsa, disputada a pasada fin de semana, chega unha das citas veleiras de maior nivel de todas as que se disputan na comarca. Trátase da regata Ramiro Carregal Rei Gran Trofeo Faro de Corrubedo, que chega este ano a súa 25ª edición. Para nosotros esta regata es, ya no solo por el número de ediciones que llevamos, sino por cómo transcurre, dónde transcurre. En esta ría nos abrimos al sur, hacia el Faro de Corrubedo, que es una de nuestras principales regatas, la otra se abre hacia el norte más adelante en el verano, pero son muchas ediciones donde, colaborando con nuestro club hermano de Ribeira, pues hacemos una etapa muy bonita por una zona especialmente, digamos, no peligrosa, pero sí poco conocida quizás de esta zona de la costa, y que bueno, que creo que anima a mucha gente también a poder acompañarnos en tanto los años que tocan de subida, los años que toca de bajada, y con esa característica peculiar que los resalta mucho don Ramiro siempre, que el trofeo se lo queda pues aquel del club más cercano de los que ha ganado, pues ese trofeo sube al club tanto al norte aquí o al sur de Ribeira. A proba, que está organizada polo Real Club Náutico de Portosín, coa colaboración do Club Náutico e Deportivo de Ribeira e a Real Federación Galega de Vela, dividirase en dúas xornadas, o sábado e o domingo. A pesar da súa ausencia na presentación da regata, a figura do empresario Ramiro Carregal estivo moi presente no acto, destacando o seu papel e impulso da vela. Siempre es una ocasión fantástica para nosotros para poder agradecerle lo mucho que ha hecho hasta ahora y seguirá haciendo por la vela, de una forma altruista, de una forma generosa, y que es incluso digno de resaltar. Cuarto de siglo ya, que es una unión importante entre los dos clubes. Y yo creo que hay que reconocerlo, esta unión se debe, con la colaboración por supuesto de ambos clubes, se debe a don Ramiro Carregal Rei. Él siempre quiso promover la vela, unir fuertemente a estos dos clubes. Nosotros desde la Xunta, evidentemente, hacemos un esfuerzo enorme, que es nuestra obligación, pero en este caso yo quería poner en valor esa colaboración privada que viene de tantos y tantas personas, empresas que apoyan el deporte. En este caso, lógicamente, no me puedo olvidar de Ramiro Carregal. Na regata tomarán parte ao redor dunhas 30 embarcacións pertencentes ás categorías regata, cruceiro, regata e cruceiro. Todos eles pelexarán por levarse a vitoria final na proba, que tivo como gañador na xeral na última edición o Siradella, patroneado por Fran Gude e César Álvarez, do Náutico de Portosín.